¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buen día, muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy sean bienvenidos para un tema más, un tema en donde siempre aprendemos todos los martes, un martes lleno, pues sin duda, de dolor. Nuestro programa se llama Caminando con el Dolor. Sean bienvenidos hoy a nuestro tema. Vamos a tener un tema el día de hoy llamado Miedo a morir. ¿Verdad? Los cuatro miedos, ¿qué pasa con nosotros, con nuestros pensamientos? ¿Qué pasa con la persona, la sintomatología? Toda esta cuestión de impacto, todas estas cuestiones de situaciones difíciles, ¿verdad? Y pues bueno, les invito de todo corazón a que nos quedemos. Sean bienvenidos y nos vamos a esperar en estos momentos. Estoy compartiendo, ¿verdad? A nuestras páginas para poder realmente llegar a más personas. Les doy 10 segundos, 15 segunditos para que vayan por su cuaderno, por su vaso de agua. Recuerden que es importante nuestro cuaderno. ¿De acuerdo? Bienvenidos sean todos. Hoy vamos a tener un tema que se llama el miedo a morir. Ojalá de verdad que a todos nos pueda llegar sin duda pues a funcionar esta cuestión del tema, porque pues bueno, cada vez nosotros experimentamos más situaciones en las cuales a veces no queremos incluso vivir. Nos impacta la noticia, nos impacta la situación, ¿verdad? En esta parte estoy compartiendo, sean bienvenidos cada uno de ustedes por este medio. Estoy compartiendo para iniciar. Bueno, pues ya acabamos como tal de compartir. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos hoy a nuestro martes, Caminando con el Dolor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludo de todo corazón a cada uno de ustedes desde el lugar en donde nos estén viendo. Buenas tardes, cada uno de las personas que se van a ir conectando poco a poquito. Hoy tenemos uno de los temas también, pues un poquito más a platicar. Todos vivimos miedos y todos vivimos ansiedades, todos vivimos historias y a todos nos pasan situaciones difíciles, complicadas, que a veces no entendemos y que a veces incluso pues realmente no queremos aceptar. Este martes y cada día, cada martes que nos reunimos, pues bueno, siempre tenemos temas desde el dolor, temas desde la pérdida y ahora es un tema para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos mucho miedo a informarnos. Hola, buenas tardes a todos. Desde donde nos están viendo pueden escribir. Y también pueden estar escribiendo para en la parte de sus preguntas con todo gusto. ¿Qué les parece si arrancamos con nuestro tema? Uno de los temas, pues sin duda, que va a ayudar a varias personas en esta cuestión de la parte desde el tema en tanatología, el tema en psicología, el miedo a enfermarnos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos miedo a enfermarnos? ¿Por qué no queremos realmente aceptar la enfermedad? ¿Por qué pasan situaciones difíciles y complicadas? ¿Qué pasa por nuestra vida en este momento? Quédate con todo gusto. Voy a darte algunas herramientas para que podamos poco a poco y paso a paso identificar. Saludo a las personas que realmente se están conectando. Buenas tardes a todos. Pues bueno, vamos a dar inicio. Hacemos una respiración profunda. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien. Miedo a enfermarnos. ¿Por qué tenemos miedo a enfermarnos? Wow. Yo creo que es una de las situaciones que vivimos a diario, porque tal vez lo hemos experimentado con otros familiares, porque tal vez lo hemos vivido y no queremos volverlo a vivir, porque tal vez nos enteramos de que esta persona tenía esto y no quiero que me dé, y entonces empezamos a crear la parte del miedo.
¿verdad? Empezamos ahí dentro de nosotros la semillita, esta planta que se llama temor, pánico, y obviamente al momento de tener experiencia, sintomatología, que un ratito más vamos a conocer, porque nuestros temas están divididos en bloques. Y entonces esta parte primero vamos a entender qué pasa con el miedo, qué es miedo a enfermarnos. Después vamos a conectar con las frases que decimos referente a la parte de la enfermedad. Después vamos a conocer los 4 miedos a enfermarnos y después vamos a ver por qué no me permito y al último vamos a ver las herramientas. Este tema está interesante. Les pido a todos ustedes, queridos hermanos, que podamos compartir a la persona que realmente nos pueda llegar. Valora Radio sin duda nos apoya a llegar a muchas personas y gracias a ti llegamos a más. Así que te pido por favor que podamos compartir o comentar o etiquetar a la persona que le haga falta necesario esta parte del tema. Muy bien, pues vamos a iniciar. Voy a decir una frase que realmente nos va pues a definir o una frase que nos puede ayudar. Fíjense esta frase. Nos enfermamos por el temor de estar enfermos. Nos enfermamos por el temor de estar enfermos. ¿A poco no? Yo me enfermo por el temor que le tengo a la enfermedad. No se escucha como trabalenguas, claro que se entiende. Yo me enfermo del temor y con esto vamos a conectar con la parte del primer punto, que es la ansiedad. Bueno, querida familia, queridos hermanos, nosotros cuando las personas tienen mucho miedo a enfermarse, mucho pánico a la situación, a la sintomatología, están pasando por a lo que se le llama en psicología hipocondria, ¿sí? Es decir, es un paciente que tiene mucho pánico a la enfermedad, ¿sí? Hipocondriasis, ¿verdad? Esta parte del miedo a estar enfermos, miedo al sentir a cualquier síntoma. Y esto realmente hay que ir poco a poco irlo identificando, querido hermano, ¿sí? Obviamente con el tiempo, en la parte, hoy en nuestro tema, vamos a ir entendiendo. Fíjense que la ansiedad es una de las puertas más importantes que se toca aquí en nuestro tema referente a la causa del miedo a estar enfermos, ¿sí? Pero también hay un mecanismo de respuesta, hay algo que va en nosotros que si yo no lo trabajo, entonces ahí vamos a poner alerta, que se llama el estrés. El estrés, si yo, que obviamente todos lo tenemos y se activa a situaciones de pánico, a situaciones de los cuales no puedo controlar a veces, hay cosas que no me gustan cómo salieron y las tengo que aceptar y entonces hay un estrés y cuando aumenta el estrés y el estrés no se maneja, no sale, no se expresa, entonces, ¿verdad? Entonces ahí viene uno de los puertas, uno de la semillita del miedo a enfermar. Primero, si yo tengo un estrés no trabajado, sí, claro que se trabaja, claro que hay herramientas, pues obviamente el estrés me va a hacer que yo me enferme. ¿Qué pasa? Que cuando yo no trabajo mi estrés, entonces estoy mandándole toda la señal a que el sistema inmune se debilite, ¿sí? Y entonces hay infecciones, y entonces hay enfermedad cardíaca, y entonces hay varias situaciones desde de la parte de la enfermedad, ¿verdad? De la sintomatología. Gracias a todos por conectarse. Y esta cuestión es, a ver, primero que nada, fíjense esta frase, yo me enfermo por el temor de estar enfermo. Y entonces cuando escarbo a definir esta frase, estamos descubriendo, ¿verdad? Que entonces ahí está la parte del estrés. Y en la parte de estrés, pues también está sin duda la puerta grande que es la ansiedad. Y entonces cuando estoy viviendo una ansiedad, vivo miedo a enfermarme, miedo a situaciones que ahorita vamos a conocer. Y esto es, nos enfermamos por el temor de estar enfermos. El 80% de las enfermedades son mentales. El 20% ya hay un diagnóstico. Fíjense qué importante.
Fíjense que ahora sí como que qué tesoro es esto. El 80% de las enfermedades viene desde nuestra mente y el 20% hay un diagnóstico, hay un papel y entonces inicia un proceso de medicamento controlado, inicia un proceso de cuidado personal, inicia un proceso, pues obviamente ya de ir poco a poco, pues conociendo la enfermedad cuando ya hay un diagnóstico. Entonces, aquí es importante, querida familia, que una persona que realmente teme a estar enfermo es porque está teniendo una ansiedad. Y la ansiedad viene de alguna situación de impacto. Ya lo habíamos trabajado hace tiempo en algún video que pude otorgarles, que era Adiós ansiedad en 8 pasos. Entonces, esto es cuando hay un estrés no trabajado. Entonces, ¿verdad? Viene mi sistema inmune que se debilita y hay una infección y hay una enfermedad. Pero todo viene desde nuestra raíz, que es el pensamiento, la mente. Dice Teresa de Ávila que la mente es la loca de la casa. Y sí, en muchas ocasiones nuestra mente está girando con tantos pensamientos que espérense poquito, ahorita vamos a llegar a eso. Cuando nuestra mente está ahí ahogada en pensamientos, entonces es cuando me enfermo más. Qué importante, ¿verdad? Qué interesante, qué experiencia, ¿sí? Fíjense que cuando una persona, ¿sí? Ahorita estoy hablando desde la parte emocional, ¿sí? Cuando una persona se enferma, tiene tres, yo le llamo así, las tres emociones en candado o tres sentimientos en candado. Le voy a poner así, los tres sentimientos que se convirtieron en un candado por dentro de la persona. El primero es la rabia, el segundo la frustración y el tercero la angustia. Cuando la persona, el paciente, la familia y tú que me escuchas, has vivido por experiencias en las cuales alguna situación familiar, algún accidente, algo terrible que pasó o un descubrimiento a la infidelidad, algo que no te salió o algo que nunca dijiste, generamos la rabia, la frustración, la angustia y lo encapsulamos o lo convertimos en un candado. Y entonces es cuando realmente iniciamos este proceso de enfermedad. Si nosotros desde ahorita en este tema, porque todavía no conocemos los 4 miedos y todavía no conocemos la problemática, si desde ahorita no aceptas o no sacas, primero no aceptas, segundo, no expresas lo que pasaste o lo que viviste, entonces bienvenido a un camino de muchas enfermedades. A un camino que digas, cada mes me tengo que enfermar. Cada 3 meses yo ya sé que en octubre me enfermo de la gripa. ¿Por qué? Porque por esto, por la lluvia. Ya sé que en mayo me enfermo. Bueno, esto es desde una parte, desde nuestra historia. Desde ahorita, antes de dar inicio, bueno, que ya dimos inicio con la frase, pero antes de dar inicio con la problemática, ¿sí? Desde ahorita, 1, yo como persona acepto que la enfermedad existe y 2, expreso. Todavía no les doy los materiales, las herramientas, todavía no. Pero desde ahorita hay que saber expresar para no experimentar tanta enfermedad. Eso no nos va a hacer inmunes a la enfermedad para nada, ¿sí? Cuando llegó COVID a México, COVID vino a dejarnos el miedo a enfermarnos. Con el COVID conocimos qué es el miedo. Con el COVID conocimos qué era el pánico a un síntoma. El COVID hoy en día nos dejó completamente programados al miedo. Cualquier síntoma es porque ya tengo una enfermedad fuerte. Cuando llega esta enfermedad nos hace inseguros desde nuestra parte de historia. Esta enfermedad, el COVID, hablando como tal específicamente, porque obviamente como terapeuta, como tanatólogo, he tenido tantos pacientes en consultoría. ¿Por qué? Porque desde que llegó esa enfermedad, todas las personas nos hicimos con muchos miedos, porque perdimos a alguien, o porque no quería perder a alguien, o porque sentía que me iba a morir, ¿verdad? ¿A poco no? Y entonces esto es importante.
Gracias por compartirlo. Compártanlo para las personas que realmente les haga falta. Bienvenidos sean todos. ¿Sí? Fíjense que hay varias frases. Sí, hay varias frases, pero primero, antes de las frases, vamos a pasar al clímax total, los 4 miedos a enfermarnos. Bienvenidos, abróchense el cinturón y ahora sí vamos a emprender un viaje y digo abróchense el cinturón porque vamos a pasar por calles llenas de baches, hoyos, algo terrible, porque esto nos tiene que sacudir y nos tiene que despertar, ¿sí? Entonces vamos a conocer nuestros 4 miedos a enfermarnos. Favor de tener cuaderno y pluma y favor de poner mucha atención, porque también les voy a enseñar a cómo evitar la enfermedad al final, ¿sí? Desde la parte personal, desde la parte emocional, con herramientas, ¿verdad? En esta cuestión. Iniciamos. Primer miedo, no contar con los recursos necesarios. Desde un momento y desde ya, les invito a todos ustedes que nos están viendo a que poco a poco vayan haciendo un colchón, un cochinito, un apartado en la aplicación, algo que les ayude realmente a estar con una seguridad personal y emocional ante una enfermedad que no sabemos, la enfermedad no avisa. La enfermedad no viene a tocar tu puerta y te dice, el martes voy a venir porque nos vamos a enfermar juntos. No, querida familia. ¿Sí? Entonces, el primer miedo, yo tengo miedo a enfermarme porque no cuento con mis recursos y no cuento con recursos para poderme tratar. Y por tanto, si no cuento con los recursos, que pasa en muchas de las ocasiones, en muchas de nuestra historia, claro que a veces no contamos con recursos, ¿sí? Y ese es el miedo a enfermarnos. Durante este tiempo, y ustedes lo han experimentado, ¿cuántas familias llega un cáncer? Y en una familia que realmente está experimentando por una necesidad económica fuerte y que tú los ves y dices, ¿por qué a ellos? ¿Por qué a ellos les está tocando si no hay un recurso? Y ese es un miedo terrible. Miedo porque no contamos con el recurso a ser tratados, porque nuestras instituciones médicas no están a la competencia que deseamos, a lo menos aquí en nuestro estado, en nuestro país, y seamos muy claros. Por tanto, tengo miedo a enfermarme porque no puedo contar con estos recursos. Gerardo, ¿qué consejo podrías dar? Desde ya les invito, por favor, a ahorrar semanalmente algo mínimo. Tengan un colchón ante una situación que se avecina, que se viene por algunas circunstancias de la vida. Ese es el primer miedo. Miedo porque no cuento con mis recursos. Número 2, segundo miedo. Yo tengo miedo a enfermarme porque siento que seré abandonado. Cuando voy a hablar mucho del COVID, porque sin duda COVID generó una puerta nueva, incluso una materia nueva en tanatología. Esta parte del COVID, ¿sí? Esta cuestión de esta enfermedad. Cuando voy a hablar de casos, cuando papá se enfermó, cuando mamá se enfermó, mi hijo, mi prima, mi hermana, y se la llevaron al hospital y no me pude despedir y simplemente la miré y murió en el hospital porque me dijeron y me hicieron una videollamada en WhatsApp y ahí me avisaron. Y entonces siento que mi hermana, mi padre, mi madre, mi hijo, que falleció de COVID en el hospital, murió abandonado. ¿Sí? Ese es un miedo que nos vino a dejar esta nueva enfermedad, como las nuevas enfermedades, ¿no? Y entonces esto es miedo completamente a ser abandonados. Miedo a que no me cuiden, ¿verdad? Estamos en el segundo miedo. El ser abandonados es no ser atendidos también. El ser abandonados es tener la indiferencia de otras personas. El ser abandonados es tener la humillación de otras personas. El ser abandonados completamente es que me dejen solo con esto. O que si estoy solo viviendo porque no tengo familiares, es eso, miedo al abandono.
Me van a abandonar si me enfermo. Y eso realmente lo experimentan las personas de la tercera edad. Nuestras personas mayores experimentan este miedo porque tienen miedo a ser abandonados, ¿saben? Y hasta cierto punto es aceptable y normal que lo piensen, porque ya están en una experiencia, incluso también jóvenes. Tienen miedo a ser abandonados porque realmente no quieren experimentar, incluso si estamos en esta parte del ego, el decir yo puedo, yo soy muy activo, activa, tengo tantas fuerzas y de repente sentir que necesito de alguien. Claro que ahí entra el ego y por tanto no quiero enfermarme porque siento de todo corazón que voy a ser abandonado. Ese es el segundo miedo, uno de los más importantes. Sentimos miedo a ser abandonados, no cuidados, no tratados, no escuchados. ¿Sí? Esto es algo que nosotros tenemos que trabajar, identificar. Tercer miedo. Yo tengo miedo a enfermarme porque voy a cambiar físicamente. Lo he visto con tantos de mis pacientes con cáncer. Les comparto que actualmente pues estoy estudiando el diplomado en oncología en Ciudad de México por línea. Y estamos descubriendo que obviamente estas enfermedades como la diabetes, como otras enfermedades diagnosticadas, pues cambian físicamente a la persona. Estamos en los 4 miedos, todavía no pasamos a las frases, ¿no? Ni siquiera los no permito y todavía las herramientas, todavía no familiar. Estamos en los miedos y el tercer miedo es un cambio físico, ¿saben? Tengo miedo a que yo pueda ya no verme como antes. Y es lo que actualmente yo toco mucho en terapia, el cambio físico. Es que yo no era como el que era. Es que ya no soy como la que fui. Es que ya no estoy igual y me veo al espejo y no me acepto. Y esto es un miedo. ¿Por qué? Porque obviamente entra ahí la parte como tal física al decir, no quiero enfermarme porque no quiero cambiar. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Y qué va a pensar las personas? Y esto realmente lo experimentamos. Es un miedo como tal al cambio físico, a la descomposición física, al desgastamiento físico. Y esto es un miedo que tenemos a no enfermarnos. No quiero que me vean así. No quiero que me visiten así. No quiero que me vean sin el cabello. No quiero que me vean así, que he adelgazado. Y es algo de una herida muy humana, física, personal. No aceptamos que esta enfermedad nos vaya a cambiar. Porque cambia. Porque esta es la realidad. Pero bueno, todavía no pasamos a nuestras herramientas. Cuarto miedo, el miedo al que voy a morir. Como tanatólogo tenía que poner este punto. Claro, el miedo al que voy a morir. Cuando entra la ansiedad, uno de los síntomas de la ansiedad es la desesperación, ¿no? La desesperación entra a la parte o los pensamientos, desesperación con pensamientos catastróficos. Y digo, no es posible, me voy a morir, no estoy respirando, ¿qué va a pasar? Dios mío, ya me dijeron el diagnóstico, Dios mío, ¿qué va a pasar? Mi familia se va a quedar sola, Dios, que no, ya estoy ahorita sintiendo esto, voy a morir. Esto está pasando por una crisis la persona en ese momento, que está teniendo y que todos sus pensamientos lo están atacando terrible. Porque siente que va a morir. Porque como ya experimentó alguna sintomatología antes, entonces está con esta parte de pánico y siente que va a morir terrible. Y ahorita en esta noche voy a morir. Está teniendo una crisis de pánico en ese momento la persona. Por tanto, tiene miedo a enfermarse porque siente que va a morir. ¿Por qué? Porque entonces el médico ya ha ido a un médico y el médico no me dice nada, pero yo siento que tengo algo y el médico ya me dijo, estás bien, pero yo siento que tengo algo y de repente el día de ayer platiqué con una amiga y esa amiga me dijo que su vecina se murió porque realmente sintió el mismo dolor entonces voy a morir. Tranquilízate.
Sí, es un miedo. Y uno de los que más se activa es como un volcán que a cada ratito está prendiendo, se apaga, se prende, se apaga, ¿no? Es el miedo a morir. Y ahí está atacando completamente la ansiedad. Y ahí está atacando el autosabotaje. Y ahí está atacando los pensamientos catastróficos. Y ahí está atacando completamente la desmotivación. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Es importante que nosotros identifiquemos esta cuestión. 4 miedos. Primero, no contar con los recursos. Segundo, ser abandonados. Tercero, hay un cambio físico, miedo a cambiar físicamente. Y cuarto, miedo a que voy a morir. Porque ahí está la parte de la ansiedad. Y la ansiedad entra a la parte de la desesperación. Uno de los síntomas, como lo dije, es la búsqueda de una solución de peligro. Se desespera el paciente porque siente que no va a aliviar. Estos son los 4 miedos y vamos a ver las frases que decimos por error dentro del pánico, dentro del miedo a enfermarnos. Uno de esas frases, bueno, pues ya pasamos esta parte de 4 miedos y ahora pasemos a las frases. Una de las frases que decimos mucho nosotros al momento de tener este miedo a enfermarnos es: siento muchas cosas y el doctor ya me dijo que estoy bien, pero yo creo que voy a buscar otra opinión porque el doctor creo que se equivocó. Y entonces, si veo que el doctor se equivocó, porque siento que se equivocó, porque yo siento otra cosa, entonces es esa parte del decir, busco y busco y busco otra opinión y busco hasta que me digan que realmente tengo algo. A pesar de que quiero estar bien, quiero inconscientemente que me digan que tengo algo para que el miedo a enfermarme se reconcilicie con la ansiedad. Y entonces aquí entra esta frase: yo siento muchas cosas, pero el doctor me dijo que estoy bien. No creemos en la parte médica. Por la ansiedad y el pánico que estamos pasando en ese momento a experimentar una sintomatología. Segunda frase: una amiga me dijo que su vecina se murió de lo mismo. Hacemos tanto caso, nos enganchamos tanto de lo que otros opinan, como si los otros supieran nuestra sintomatología y fueran completamente las personas que conocen y que tuvieran un radar y dijeran: este tiene esta enfermedad, tú vas a experimentar. Pongo así mi mano y esta parte de decir, imagínense, yo tengo este radar y digo: ah, no, sí, si tienes esto, fíjate que mi vecina se murió. Ay, Dios de mi vida. ¿Sí? Experimentamos completamente esta parte, hacemos caso y con este se conecta al otro, ¿sí? Googleo, pongo en internet dolor de cabeza y de repente me sale cáncer en etapa 4, cáncer terminal, o me voy a morir. Empiezo a leer artículos, empiezo a investigar y empiezo a poner y digo: sí, yo tengo el cáncer, yo tengo esa situación, yo tengo esa enfermedad, entonces voy a morir. Y entonces nos automedicamos. Nosotros como buenos mexicanos sí automedicamos, ¿no? En esta cuestión. Una de las frases más importantes para poder trabajar, obviamente al finalizar les voy a dar las herramientas, ¿sí? Es completamente la cuestión del no quiero, ¿sí? Si yo tengo miedo a enfermarme, es porque detrás del miedo hay una negación. No quiero. Detrás de una persona con miedo hay una persona que está negando completamente todo. No quiero ir al doctor, ¿sí? Yo puedo solo, sola. Esto va a pasar. De seguro es porque no he descansado. Ay, Dios, es porque realmente ayer fue con la lluvia que me mojé, pero ahorita se me pasa. Esta parte que decimos, ahorita se me pasa, la tenemos muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque de verdad no le hacemos caso al cuerpo. No le hacemos caso a nuestro cuerpo. Decimos, mi cuerpo siente esto, ay, ahorita, al ratito. ¿Por qué? Porque tenemos claramente, pues, varias cosas por hacer.
varias prioridades por hacer, varias necesidades, ¿no? Esta es cuestión, las no quiero. No quiero ir porque yo puedo solo, no quiero ir porque al rato se me pasa y no quiero ir porque tal vez es por esto, por no dormir, por no comer bien, sí, por no tomar agua. Y tenemos los no quiero. Ojo, detrás de una persona con miedo hay una persona que niega a ser tratada y niega completamente a que le ayuden en su enfermedad. En todo caso, que tenga una enfermedad diagnosticada. Entonces es importante, ¿sí? ¿Saben? Cuando nosotros, obviamente, tenemos ya la experiencia, voy a hablar de una enfermedad, un dengue, un COVID, una tos muy fuerte, una infección terrible en la garganta, alguna enfermedad que nos marcó, ¿sí? A ver, aquí yo voy a hacer una pregunta y me gustaría que me escribieran. A ver, ¿qué enfermedad te marcó que no quisieras volver a repetir? Obviamente que te aliviaste, ¿verdad? ¿Qué enfermedad te marcó que no quisieras volver a repetir? ¿Sí? Para tomarla de ejemplo. Sí, alguien que me escriba, obviamente ahorita van a empezar como tal a escribir, para tomarla de ejemplo, ¿sí? Para decirles qué es lo que somatizamos y qué es lo que no nos permitimos, ¿sí? Ya hablando completamente de los cuatro. Dice Marta, el COVID. Muchas gracias. Sí, el COVID, sí, claro. Sí. A todos ustedes les dio COVID. A las 85 personas les dio COVID, los que estamos aquí, tal vez sí, ¿verdad? O experimentamos alguna situación. Voy a tomar el COVID como ejemplo, ¿de acuerdo? En lo que sigo leyendo estos comentarios tan bonitos. Muchas gracias. Miren cuántas las personas ahorita que están escribiendo en COVID, sí, experimentamos. No dejo la, ok, claro. Me corté la pierna en con una hacha de pequeña, claro. Gracias, Gaby. Ahí tenemos esa herida, ¿verdad? Que hay que, como tal, trabajar. El COVID, miren nada más, ¿ok? Miren, cuando nosotros experimentamos el COVID en nuestra vida, claramente el COVID nos deja programados, traumados, estancados con el miedo, ¿sí? Cáncer de mama, saludos desde España, gracias al COVID, sí, claro. Entonces, cuando nos pega el COVID, lo voy a tomar de ejemplo, gracias a todos. Cuando nos pega el COVID, nos deja programados al pánico, al miedo, al impacto. Y por tanto, ya no me permito. ¿Qué es lo que no me permito? Tres cosas. No me permito, ¿sí? Comer porque siento que me voy a enfermar. No me permito el contacto con las personas porque siento que me van a pegar una enfermedad. No me permito viajar porque siento que voy a enfermarme. Estos tres no me permito, podríamos agregarlo a un miedo a no permitirse después del impacto. Y entonces tendríamos cinco miedos. No me permito después del impacto porque esta enfermedad claramente me dejó completamente marcado, atorado, con miedo y claro, me dejó una secuela muy importante, ¿sí? Entonces, esta cuestión es importantísima, identificar qué no se permite después, qué yo no me permito después de la enfermedad. Pero vámonos a la raíz, la ansiedad. La ansiedad, este sentimiento desagradable de sentirse amenazado de algo en concreto, pues obviamente se va a activar ante una situación que me pasó. ¿Y qué es lo que me pasó esto? Y no quiero volverlo a repetir. Claramente no quiero que me lo repita. Y entonces es cuando ya experimento, ¿sí? Un cuidado excesivo a mi persona. Entonces, ¿les parece? Vamos a hablar una vez más de los cuatro miedos: no contar con los recursos, ser abandonados, hay un cambio físico, por eso me da miedo enfermarme, muerte, porque siento que voy a fallecer, y el último, vamos a agregar uno más, el no permitirme después del impacto. No me permito salir, no me permito contactar, no me permito comer, es decir, no me permito disfrutar. Y con esto vamos a irnos a las herramientas. Tú que me escuchas, ¿por qué no te permites disfrutar después de la enfermedad?
La vida no se hizo para estar enfermos, se hizo para experimentar situaciones y actuar desde las situaciones. Te invito a que poco a poco vayamos trabajando los miedos, porque obviamente vamos a pasar ahorita a las herramientas y estas herramientas que nos tienen que ayudar. Gerardo, ¿cómo puedo vencer el miedo? Quédate porque te voy a dar estas herramientas. Pero primero conoce tu miedo, ¿no? Si alguien tiene algún miedo, ¿verdad? Si alguien tiene algún miedo a enfermarse, aquí me gustaría que me explicaras cuál es el miedo que tienes a enfermarte. ¿Por qué tienes miedo a enfermarte? ¿Sí? En esta cuestión. Sí, miedo acerca de personas con síntomas. Gracias. Saludos, Gerardo. Esperemos vernos pronto. Gracias. Claro que sí. Elvira, yo he tratado, pero no he podido. ¿Qué has tratado, querida Elvira? ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Recordemos las frases porque ahorita quiero que pasemos a las herramientas. ¿Sí? Siento muchas cosas y el doctor dice que estoy bien. 2, la amiga de la prima de la vecina se murió, me dijeron que se murió de eso, por tanto voy a morir. ¿Sí? 3, leer artículos, googlear, ¿verdad? En esta cuestión, en esta parte. 4, los no quiero. No quiero porque puedo solo, porque se me va a pasar, porque tal vez no dormí. Y 5, pues la parte de evito el contacto con el médico, ¿verdad? Evito ese contacto con el médico, ¿sí? A mí dice Carmen, a mí me pasa así, el miedo no me permite salir después del vértigo que me da mucha ansiedad. Dejar de miedo y pánico, dice Elvira. Pues para eso es este programa, para ayudarles un poquito más en las herramientas. Querida familia, a ver, ¿les parece si pasamos a las herramientas? ¿Sí? En esta cuestión, recordemos una cosa importante. Detrás de una persona con miedo hay una persona que niega, hay una persona con negación. Y en el principio del video yo les dije 2 cosas antes de tomar este video. 1, aceptar la realidad. Y 2, expresar lo que siento. Porque el 80% de las enfermedades vienen desde acá, desde cómo yo me hablo, desde no anclarme, desde no suponer, desde realmente fabricar mi ayuda, de no caer en el autosabotaje, de realmente ayudarme, hablarme bien, construirme, sanar mis heridas, todo viene desde acá. Si yo dentro de mi historia, que esta frase que les he repetido, una persona rota rompe a los demás, no trabaja su historia, vas a ser una persona con un sistema de inmune bajo. Y tu sistema de inmune bajo, tú vas a decir, yo he comido bien, me he alimentado bien. No te equivoques, esa es la parte también emocional. Todo tiene que estar en equilibrio. ¿Para qué? Para que yo pueda trabajar mi miedo a enfermarme. Si en mi familia hay un enfermo con cáncer, entonces dentro de mi familia está ahí algo que tenemos que trabajar y entonces voy a informarme y me hago mis chequeos, pero en realidad no queremos. ¿Por qué? Por la gente, porque tal vez hay demasiada gente, porque no nos van a atender, porque no hay permiso en mi trabajo, todo esto, ¿verdad? Situaciones que realmente nos detiene, ¿sí? Hay que ser realistas, ¿no? En esta cuestión. Dice Gaby, me da una ansiedad, me duele la panza y me dan ganas de ir al baño y no quiero ni salir a ningún lado, hasta me tengo que bajar del carro y voy al baño. Querida Gaby, claro, porque estás teniendo una situación ahí de ansiedad y ahí todas nuestras situaciones emocionales o se van a la garganta o se van al estómago. Y desde ahí es ir poco a poco trabajando, sacarlo desde adentro en terapia, sanar nuestras situaciones y aceptar la realidad. Vamos con nuestra herramienta. Les voy a compartir 5 pasos para que realmente trabajemos los miedos. Apunten por favor en su cuaderno con todo gusto y pueden también compartir su video en su Facebook, porque este video dura solamente 30 días y ahí en su Facebook puede quedar guardado. Primera herramienta, que nada ni nadie te robe la paz. Quiero iniciar con esta frase, que nada ni nadie te robe la paz. Tranquilo, tranquila, tú que me escuchas, tranquilos.
Cualquier sintomatología, cualquier situación que estás pasando, tranquilo, tranquila, háblate bien. Es decir, en estos momentos estoy pasando por esta situación, me voy a hablar bien, voy a estar tranquila, voy a estar tranquilo, hoy voy a pararme, voy a estar bien. Si realmente no puedo y si necesito ir al médico, me organizo y rápido voy, ¿sí? O si me duele mucho mi cabeza en estos momentos, bueno, ahorita voy a buscar alguna una parte de pastillas simplemente para llegar al médico. O, a ver, que nada ni nadie me robe la paz, ¿sí? Segunda herramienta, escucha a tu cuerpo, por favor, escuchen a su cuerpo. El cuerpo habla, ya hacia adentro, si en esta parte, ya cuando el cuerpo por dentro ya no puede, es cuando por fuera ya estoy sacando alguna situación, alguna sintomatología, algún ataque de ansiedad, alguna crisis de pánico, porque el cuerpo por dentro ya no pudo y ahora está sacando todo. Entonces es necesario, querida familia, que escuchen a su cuerpo, escúchense, ¿sí? A ver qué siente mi cuerpo en estos momentos, ¿sí? Si en estos momentos mi cuerpo me está pidiendo asistir al médico, entonces me permito y le hago caso y hago caso a mi cuerpo. Recordemos esta frase, ¿verdad? En esta cuestión, cualquier cáncer detectado a tiempo es aliviado y es sanado, pero detectado a tiempo. Voy a tomar obviamente esta frase, detectado a tiempo. ¿Y qué es a tiempo? Cuando le hago caso, cuando le hago caso a mi cuerpo, ¿verdad? En esta cuestión. Número 3, esta frase. Por favor, apúntenla. Un diagnóstico no es la determinación de la vida. Un diagnóstico no es la determinación de la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que te diagnostiquen, lo que estés viviendo, lo que estés experimentando, no va a definir tu felicidad, no va a definir lo que eres, no va a acabar con lo que vales, no va a terminar con lo que tú eres, no va a destruir tu éxito, tu personalidad, no lo va a hacer. Un diagnóstico no determina tu vida. Un diagnóstico es eso, nada más un diagnóstico. Y el diagnóstico conecta con el siguiente, que es actuar. Cuando el doctor me da un diagnóstico, entonces actúo, entonces me muevo, entonces busco la posibilidad y la medicación y todo lo que se tiene que hacer para que yo esté bien. Un diagnóstico no quiere decir realmente que voy a morir, y eso es lo que estoy trabajando con pacientes con cáncer. Al momento de escuchar cáncer, diabetes, VIH, situaciones de títulos, enfermedades fuertes, sentimos, porque claro, la cultura dice o la cultura expresa que esa enfermedad va a estar terrible. A ver, tranquila, tranquilos. Un diagnóstico no determina tu vida, tu misión, tu alegría. Una insuficiencia renal no cambia completamente toda tu esencia de vida. Claro, cambia parte de tu vida, pero no lo que eres en esencia. En esta parte voy a hablar de pacientes que tengo en la cuestión de amputación. Pacientes que por un accidente tuvieron en esta parte, un accidente que tuvieron, pues los lleva a retirarles una parte de su cuerpo, que es la amputación. Desde esta cuestión, desde un cambio a la vida, desde aceptar la realidad, no define lo que soy, no define lo que valgo y no define lo que voy realmente a hacer a futuro. La frase que dice perdió la batalla contra el cáncer, tú y yo, ahorita todos los que estamos conectados, ya no la vamos a decir. Nadie pierde la lucha contra nada. Nadie. La persona que vive una experiencia de cáncer, una situación, no es perdedor y no es perdedora. No se equivoque. Morir de una enfermedad no es símbolo de perder. Morir de una enfermedad es símbolo de que luchó y de que se reconcilió con la enfermedad y de que la sintomatología con la parte emocional se unieron y dijeron hasta aquí hemos llegado. Nadie pierde nada contra una enfermedad. Un diagnóstico no es la determinación de la vida.
Y con esto conecto al otro, que es actuar. Para todo hay ayuda. Hoy en día la tecnología está avanzando, que va poco a poco haciendo demostrando nuestros medicamentos, ¿sí? Haciendo que haya más ayuda a pacientes. Ojo, un diagnóstico nos hace actuar. Obviamente, al recibir un diagnóstico, nos paraliza. Claro que nos paraliza un diagnóstico. Se nos cae el mundo porque no pensamos que esta persona o yo iba a experimentar una situación. Lo entiendo porque nos paraliza, pero no nos destruye. Y te invito, por favor, tú que has sido diagnosticado, ¿sí? Y que tienes miedo a lo que se viene en sintomatología, o tuviste miedo, te invito por favor a que actúes. Busca completamente la parte de la ayuda, la medicación, informarte sanamente, no decir en esta parte voy a morir. Tranquilo, tranquila. Todos, y voy a hablar un poquito más en tanatología, pues es lo único que vamos a tener en nuestra vida, la muerte, pero por el momento tienes vida. Y por el momento estás realmente en vida. Y por el momento actúa en esta parte de momento. Te invito de todo corazón a que realmente creas que para todo hay ayuda. Y siguiente, quinto herramienta, terapia. La terapia dentro de la cuestión en psicología, en tanatología, nos va a ayudar completamente a vencer los miedos. Y me doy realmente o me ofrezco a poderte ayudar. Déjame ayudarte en terapia, que sí puedes. La terapia nos destruye completamente los miedos y nos reconcilia con la parte de la realidad. Yo me voy a reconcilio, ¿sí? Sí, me reconcilio con la parte de mi vida, mi realidad. Y esto es, les invito a que tomen terapia. La terapia sin duda cambia completamente nuestra perspectiva, nuestros sentimientos a lo que vemos a futuro y vence, yo le llamo el Goliat del miedo, el Goliat de la ansiedad. Hay pacientes que han tomado terapia y los he dado de alta, ¿sí? Y han podido. ¿Por qué? Porque realmente es creer. La terapia sin duda sana. ¿Para qué, Gerardo? En esta parte del miedo, ¿qué me puedes aconsejar para no tener miedo? Pues primer punto, ¿verdad? En esta cuestión, tomemos terapia. Y después que nada ni nadie te robe la paz. Y después escucha tu cuerpo. Y después ayúdate a recibir esta frase que dice, un diagnóstico no es la determinación de la vida. ¿Sí? Pero bueno, familia, quiero escucharles. Bueno, perdón, quiero leerles, ¿no? En esta cuestión del tema, ¿cómo se les hace este tema? ¿Qué descubren en este tema? ¿Cómo se les hizo este tema? Porque bueno, quiero aprovechar para leerles en estos minutitos que híjole, se nos pasa rapidísimo, ¿verdad? Rapidísimo el tiempo, ¿verdad? Aquí arriba en el video están mis redes sociales. En lo que ustedes me escriben cómo se les hizo este tema, les invito a que estén en mis redes sociales. Ahí viene todo mi trabajo y toda la parte de los eventos próximos. Y también viene mi teléfono para las personas que quieran tomar terapia de manera presencial. Cuento con 4 consultorios aquí en Guadalajara, ¿sí? Y de manera en línea, que los atiendo todos los viernes o cualquier día arreglando la parte de los horarios. ¿Qué descubren en esta cuestión, querida familia, con el tema? Ya aún tenemos miedo a enfermarnos. Hay que trabajar el miedo. Hay que vencer el miedo. Hay que realmente aceptar la realidad. Claro, no podemos estar en una burbuja de cristal y este tema no nos va a ayudar a no enfermarnos. Este tema nos va a ayudar a trabajar y recibir la enfermedad en otro sentido, en otra parte, en otro objetivo. Ya no va a ser igual, ¿verdad? En esta cuestión. Dice mi querida Marta, estoy en espera de un diagnóstico y la verdad tengo miedo. Me está ayudando mucho este tema. Gracias, querida Marta. Lo que viene conviene.
Y si tú en esta parte estamos esperando un diagnóstico con tu frente y tu fuerza en alto, tu niña interior, quiero que te imagines a tu niña interior de 10 años. Desde ahí agarra la fuerza, porque tú ahora eres la responsable de tu vida. Un diagnóstico no te va a destruir, te va a hacer actuar. Y desde tu actuación vas a poder. Todo está en esta parte del pensamiento. Háblate bien. Eres una mujer llena de poder. Háblate para que ese diagnóstico pueda realmente vencer. Querida Marisa, linda, yo quiero terapia en línea. Gracias, Anita. Apunta mi número. Aquí está arriba del video, por favor, al ratito que finalicemos, que ya no tardamos. Ahí va a estar mi número telefónico para que lo puedas apuntar. ¿Cómo vencer el miedo, querida Marisa? Hay que trabajar la parte de la realidad, ¿sí? Hay que aceptar que nuestro cuerpo siente. Hay que ver de frente, ¿verdad? Y sentir la sintomatología y desde ahí ayudarnos con nuestras palabras para ir venciendo el miedo y sin duda la terapia. ¿Qué recomienda para la ansiedad? Tengo un video que se llama Adiós ansiedad en 8 pasos, que recomiendo ver el video, ahí tengo los 8 pasos y si no me escribes y te mando información. ¿Cómo obtener su número? Claro, 33 11 93 37 63. 33 11 93 37 63. ¿De acuerdo? Dice, entré tarde, pero sí lo que me pasa no me define y siempre voy a necesitar ayuda, ir poco a poco, aceptar la realidad, pero la confianza en Dios, todo saldrá conforme a su voluntad. Gracias, gracias y gracias a ti por desearme esas palabras, mi querida Fabi. Querida familia, les agradezco completamente que nos hayamos unido una vez más este martes de dolor y un martes con herramientas. Entonces, ojo con esto, es importante. La próxima semana, sí, ya después les voy a decir, pero voy a estar en el Salate, acá en Guadalajara, en la parroquia San Antonio de Padua. Es la semana del adulto mayor y voy a estar 2 días en esa comunidad hablando las pérdidas de la persona de la tercera edad y los recuerdos que nos hacen más fuerte. Finalizo con el tema del no te mueras, querido abuelito o persona de la tercera edad. Gracias por asistir a este tema. Pronto los veo el próximo martes con este tema de Caminando con el Dolor, nuestro programa con un tema diferente en duelo. Les invito a que vean esta parte de video. Gracias a Valora Radio por la invitación. Pronto nos vemos el próximo martes en terapia. Saludos a todos y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias a todos.